El sonido de los tambores militares aún resonaba en mi cabeza cuando el abogado leyó mi nombre. Para la señorita Elena Castillo, dijo, carraspeando. Su abuelo le deja este sobre. Eso fue todo. Ni patrimonio, ni acciones, ni una mención del hombre que una vez me había dicho que yo era la única en la familia que entendía lo que significaba el servicio. Mi padre soltó una risita ahogada, incapaz de ocultar su satisfacción. Supongo que no te quería tanto, cariño. Las palabras dolieron más que la salva de 21 cañonazos de afuera. Quise desaparecer allí mismo, en aquella sala con paneles de madera, pero no podía, porque si algo me había enseñado el abuelo era a mantener la cabeza alta, incluso cuando el mundo confundía el silencio con debilidad. Todos me miraban mientras sostenía el pequeño sobre. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo que no había absorbido ni una sola lágrima. Mi hermano mayor, Tomás, se recostó en su silla, calculando ya lo que su parte de la herencia le compraría. Probablemente otro caballo de carreras o una segunda casa de vacaciones. El abogado del abuelo, el señor Gallardo, carraspeó de nuevo. Señora Castillo, señor Castillo, enhorabuena por heredar la propiedad principal y las cuentas financieras asociadas. Los ojos de mis padres brillaron como plata pulida. Me tragué el nudo que se me formaba en la garganta y le di la vuelta al sobre. El sello llevaba las iniciales de mi abuelo, H. Héctor Alonso Castillo, general de ejército, héroe de guerra condecorado, y la única persona que había creído que yo podría labrarme un futuro sin el apellido de un hombre junto al mío. Tras la reunión, salí al porche de la finca andaluza. El aire de octubre era fresco, cargado con el aroma de los naranjos y la pólvora de la ceremonia matutina. Colina abajo, infantes de marina con sus uniformes de gala doblaban su bandera y se la entregaban a mi abuela. Ella no levantó la vista. Dentro estallaron las risas, el tintineo de las copas de vino, viejos rencores disolviéndose en una nueva codicia. La voz de papá se elevó por encima del resto. Un billete a Madrid. Quizá por fin pueda encontrarse un marido con título. Sus risas me siguieron como metralla. Me senté en los escalones de piedra, con los dedos temblorosos mientras abría el sobre. Dentro había una única hoja de papel grueso y algo que ondeó suavemente con el viento. El papel decía: Elena, has servido en silencio como yo lo hice una vez. Ahora es el momento de que sepas el resto. Preséntate en Madrid, billete de ida incluido. El deber no termina cuando te quitas el uniforme. Abuelo, dash doble al billete. Sevilla a Madrid Barajas, solo ida, salida a la mañana siguiente. Se me cortó la respiración. Al abuelo siempre le habían encantado sus misiones crípticas, pero esta parecía diferente. No había dirección, ni instrucciones, solo esa única frase sobre el deber. Detrás de mí, la puerta se abrió. ¿De verdad que te vas a ir?, preguntó papá, agitando su brandy de Jerez, como si estuviera haciendo una audición para el papel de la arrogancia personificada. Sí, dije simplemente. Él resopló. Siempre fuiste una soñadora. Madrid es caro, cariño. No llames cuando se te acabe el dinero. Me levanté. Me sacudí el polvo del vestido negro y lo miré directamente a los ojos. No te preocupes, papá. No lo haré. Esa noche empaqué mi expediente de la Armada, mi uniforme y la carta. La bandera doblada se quedó a los pies de mi cama. Cuando cerré la cremallera de la maleta, vi mi reflejo en el espejo. Ojos cansados, una postura recta y una chispa de algo que no había sentido en años. Desafío. Al amanecer, el taxi atravesó Sevilla, pasando junto a hileras de fachadas encaladas que brillaban como escarcha bajo el sol naciente. Recordé las palabras del abuelo durante mi ceremonia de nombramiento. Cuando lleves ese uniforme, representas a cada soldado que ya no puede hacerlo. No lo olvides nunca. En el aeropuerto, me aferré al billete mientras el agente de la puerta de embarque lo escaneaba. Levantó la vista, sorprendido. «Señorita, esto es primera clase, cortesía de la Casa Real». ¿La qué? Él sonrió educadamente. Le han subido de categoría. El pulso se me aceleró. Subí a bordo medio esperando que alguien me detuviera, pero nadie lo hizo. En algún lugar entre las nubes del Atlántico y el amanecer, leí la carta una y otra vez, tratando de descifrar su significado. Cuando el avión aterrizó en Barajas, un cielo gris se abrió en una llovizna. El oficial de aduanas selló mi pasaporte y me indicó que pasara. Arrastré mi pequeña maleta hacia la salida y entonces me quedé helada.
Un hombre con un abrigo negro hecho a medida estaba de pie junto a la barrera, sosteniendo un cartel blanco con mi nombre escrito en una caligrafía firme y elegante. TT. De navío Elena Castillo. Nuestras miradas se encontraron. Bajó el cartel y me ofreció un saludo militar impecable. Señorita, dijo con un refinado acento castellano, si tiene la amabilidad de seguirme, Su Majestad la Reina desea verla. Por un momento pensé que era una broma. Luego me mostró sus credenciales. Casa de Su Majestad el Rey, grabado en oro. La multitud a nuestro alrededor se desvaneció en el silencio. Avancé hacia él, con el corazón desbocado. ¿La reina? Sí, señorita. La esperaban. ¿Esperaban? Mientras lo seguía a través del aire húmedo de Madrid hacia un coche negro con los cristales tintados, mi mente iba a toda velocidad. Mi familia probablemente todavía se estaba riendo en casa, asumiendo que me había ido a perseguir fantasmas. No tenían ni idea del tipo de fantasma que estaba a punto de encontrar. En algún lugar entre el dolor y la incredulidad, una extraña calma se apoderó de mí. Ya no era la nieta pobre con un sobre vacío. Estaba en una misión, una última misión de un general que nunca dejó de dar órdenes, incluso desde el más allá. Y por primera vez en años, me sentí de nuevo como un soldado. La lluvia no había cesado desde que aterricé en Madrid. No era el tipo de tormenta que gritaba. Era silenciosa y deliberada, como si la propia ciudad estuviera escuchando. El chofer me guió a través de la multitud de barajas, con una eficiencia que sugería que no era su primera misión secreta. Solo hablaba cuando era necesario, su acento castellano nítido cortando el zumbido de las maletas con ruedas. Señorita, el vehículo está esperando fuera. El Bentley negro relucía bajo el cielo gris. Su matrícula no llevaba números, solo una corona. Cuando entré, el olor a cuero y dinero viejo llenó el aire. El chofer cerró la puerta detrás de mí y comenzó a hablar por encima del hombro. Será llevada directamente al Palacio de la Zarzuela. Su Majestad ha solicitado su presencia personalmente. Miré por la ventanilla, tratando de entender por qué una reina se preocuparía por la muerte de un general español retirado o por su nieta. ¿Mi abuelo era conocido aquí?, pregunté con cuidado. El chofer no respondió de inmediato. En ciertos círculos, señorita, era considerado un hombre de una discreción inusual. Eso sonaba a algo sacado de un informe clasificado, no de un panegírico. Mientras avanzábamos, Madrid se desplegaba ante mi ventanilla, el Manzanares brillando bajo los puentes, guardias reales con uniformes de época custodiando palacios que solo había visto en los libros de historia. La ciudad transmitía una solemnidad que exigía silencio. Pensé en las palabras del abuelo. El deber ne termina cuando te quitas el uniforme. Quizá esta era su versión de un saludo final. El coche giró a través de unas verjas de hierro marcadas con el escudo real. Los guardias comprobaron las credenciales, saludaron y nos dejaron pasar. Se me cortó la respiración cuando el Palacio de la Zarzuela apareció a la vista. 1. Su fachada se alzaba entre la niebla como algo de otro tiempo. Dentro, todo era terciopelo y disciplina. Retratos de monarcas bordeaban los pasillos. Cada superficie brillaba con orden y propósito. Seguí al chofer por los corredores hasta que nos detuvimos ante un hombre alto y uniformado, un caballero mayor cuya porte me recordó al del propio abuelo. Teniente de navío Castillo, dijo, extendiendo la mano. Soy Álvaro Montesinos, secretario privado de Su Majestad. Su apretón de manos fue firme, sus ojos agudos. Debe de estarse preguntando por qué está aquí. Eso es quedarse corto, respondí. Él sonrió levemente. Su abuelo era un hombre de deber y de secretos. Durante la Guerra Fría, comandó una operación conjunta hispano-francesa que evitó un resultado bastante desastroso. Poca gente sabe que existió, y menos aún saben lo que le costó. Sentí que se me aceleraba el pulso. ¿Quiere decir que trabajaba para la inteligencia española? En cierto modo, dijo el señor Montesinos, se confiaba profundamente en él aquí. En agradecimiento, Su Majestad le ofreció una condecoración personal, que él declinó. Solicitó que el reconocimiento fuera aplazado. ¿Aplazado hasta cuándo?, señaló una mesa cercana. Sobre ella había un pequeño estuche de cuero grabado con la bandera de España y la de Francia, hasta usted. Dentro había un sobre sellado, una medalla de oro y una carta con una caligrafía que reconocí al instante, la de mi abuelo. Elena, decliné mi honor para que un día pudiera significar algo más grande.
Si estás leyendo esto, significa que te lo has ganado, no por rango, sino por servicio. Entrega esta medalla donde corresponde. La reina lo entenderá. H.A.C. Se me hizo un nudo en la garganta. La medalla brillaba bajo la luz suave. Una cruz de oro y plata con las insignias de ambas naciones entrelazadas. El señor Montesinos me observaba en silencio. Su abuelo quería que usted completara lo que él empezó. Hay un expediente más que necesita ver. Me entregó una carpeta marcada como Operación Recuerdo. Dentro había fotos de soldados, tanto españoles como franceses, que habían servido bajo el mando del abuelo en misiones humanitarias por toda Europa. Algunos rostros me resultaban familiares de viejos álbumes de fotos. Otros eran desconocidos. Estos hombres y mujeres formaron la base de una iniciativa de ayuda a veteranos, explicó. Su abuelo la financió de forma privada durante décadas. Cuando falleció, quedó inactiva, pero puede ser reactivada con su autorización. Parpadeé, tratando de asimilar el peso de todo aquello. ¿Está diciendo que me dejó una misión? Un legado, corrigió suavemente el señor Montesinos. Un puente entre nuestras naciones, construido no con política, sino con servicio. La reina deseaba agradecerle personalmente por aceptar esa responsabilidad. Abrió una puerta lateral y por un instante se me olvidó cómo respirar. La habitación de más allá era más pequeña de lo que esperaba. Sin cámaras, sin multitud, solo un espacio tranquilo inundado por la luz de la tarde. De pie, junto a una ventana que daba al jardín, había una mujer con un vestido azul, suave y perlas. La voz del señor Montesinos se suavizó. Majestad, le presento a la teniente de navío Elena Castillo. Su Majestad se volvió hacia mí, su sonrisa amable pero a la vez afilada de inteligencia. Así que usted es la nieta de Héctor Castillo, dijo, su voz suave pero autoritaria. Hablaba de usted a menudo. Me quedé paralizada, años de entrenamiento militar colapsando en puro instinto. Hice el saludo militar antes de darme cuenta de lo absurdo que debía parecer. Ella rió suavemente. En descanso, querida. Somos aliados, después de todo. Bajé la mano, con el corazón desbocado. Majestad, yo no sabía. Pocos lo sabían, interrumpió amablemente. El servicio de su abuelo iba más allá de las medallas. Él creía que el verdadero honor se encuentra en los actos silenciosos, no en las grandes ceremonias. Entiendo que ha elegido continuar su trabajo. Yo, todavía no lo sé, admití. Me estudió durante un momento que pareció una eternidad. Entonces permítame ofrecerle un consejo que él me dio una vez. El legado de un soldado no es lo que hereda, sino lo que lleva adelante. Sus palabras impactaron con la precisión de una orden. Cuando salí del palacio, la llovizna había cesado. El chófer esperaba junto al coche, sosteniendo un paraguas. ¿A dónde ahora, señorita? Miré el estuche de cuero en mis manos. Por primera vez me di cuenta de que no se trataba de una herencia, se trataba de confianza. El abuelo me había enviado aquí no para recibir algo, sino para hacer algo. Lléveme a los archivos, dije en voz baja. Necesito saber qué construyó. Mientras el coche se alejaba, vi la bandera de España ondeando en la distancia y pensé en la bandera doblada en mi maleta. 2 mundos, una misión. Y en algún lugar, casi podía oír la risa ronca del abuelo. Buena chica, aún no has terminado de servir. Los archivos no eran lo que esperaba. Me había imaginado polvo y silencio, algo antiguo y ceremonial. En cambio, el Archivo General de Palacio, bajo el Palacio Real, bullía con una precisión silenciosa. Hombres y mujeres de traje y guantes blancos se movían entre pasillos de cajas clasificadas, marcadas con símbolos desvaídos, CNI, OTAN y algunas abreviaturas codificadas que no me atreví a descifrar. El señor Montesinos me acompañó. Sus zapatos pulidos apenas hacían ruido en el suelo de mármol. Los materiales de su abuelo fueron sellados en 1980. Y 4 explicó. Dejó instrucciones explícitas de que solo debían ser abiertos por un miembro de su línea de sangre directa con credenciales de servicio activo. Eso explicaría el momento, murmuré. Murió justo antes de mi próximo despliegue. Exactamente, dijo, deteniéndose ante un terminal de seguridad. Después de escanear mi pasaporte y mi identificación militar, presionó su mano contra el lector. La puerta reforzada se abrió con un siseo. Dentro esperaba una única caja metálica etiquetada como Castillo, Héctor A. Expediente de servicio conjunto. Él hizo un gesto.
Es suyo. Levanté la tapa. Dentro había diarios manuscritos, fotografías y una pila de cartas oficiales selladas con insignias tanto españolas como francesas. El olor a tinta vieja y humo de tabaco se elevó de las páginas, tan distintivamente que tuve que parpadear para contener las lágrimas. El señor Montesinos se mantuvo a distancia, dándome espacio. Tómese su tiempo, teniente de navío. La primera página del diario comenzaba de forma sencilla. Si Elena alguna vez encuentra esto, dile que algunos honores están destinados a ganarse 2 veces. Una en vida, otra en la memoria. Mis manos temblaron ligeramente mientras pasaba las páginas. Cada entrada relataba operaciones que nunca llegaron a los libros de historia. Evacuaciones en Berlín, entregas de inteligencia en Europa del Este, misiones de reconstrucción en pueblos devastados por la guerra. Había trabajado junto a oficiales franceses, no como un soldado de rango, sino como un amigo que creía en el mismo código: no dejar a nadie atrás. En la parte de atrás había una fotografía descolorida. El abuelo estaba de pie junto a una joven reina Sofía, ambos de uniforme, ambos sonriendo como si acabaran de sobrevivir a algo monumental. Debajo de la foto, escrito con su pulcra letra de imprenta militar: los verdaderos aliados nunca se retiran. Tragué saliva. Realmente era uno de ellos, ¿verdad? El señor Montesinos asintió. La valentía de su abuelo salvó vidas durante un periodo delicado, pero rechazó todas las condecoraciones, insistiendo en que la misión permaneciera anónima. Creía que el servicio debía hablar más alto que la ceremonia. Pasé los dedos por la foto. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué enviarme aquí? Porque usted siguió sus pasos, dijo el señor Montesinos en voz baja. Se unió a la armada. Mantuvo su integridad intacta en una familia que no lo hizo. Levanté la vista bruscamente. Él no se inmutó. Sus palabras, no las mías, añadió. Quería transmitirle algo más que medallas. Quería que entendiera lo que realmente significaba el deber. Señaló otra carpeta, más pequeña y nueva. Esta contiene su última petición. Pidió que se le entregara directamente a su majestad a su llegada. Fruncí el ceño. ¿Qué hay dentro? Él esbozó una sonrisa diplomática. Eso está por encima de mi autorización, teniente de navío. El resto del día pasó en una nebulosa de lectura, escucha y absorción. Cada documento profundizaba mi comprensión de quién era realmente mi abuelo. Un hombre que usó su influencia no para buscar poder, sino para proteger a otros. Cuando salimos de los archivos, el anochecer se había posado sobre Madrid y la ciudad brillaba como la luz de las velas bajo la niebla. Su Majestad solicita su presencia una vez más, dijo el señor Montesinos, cuando llegamos al coche. Desea hablar en privado. Las puertas del palacio se abrieron de nuevo, pero esta vez el aire se sentía más pesado, más reverente. Los guardias asintieron como si ya supieran quién era yo. Un lacayo me condujo a una habitación más pequeña, ricamente iluminada por apliques dorados. La reina estaba de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas y la mirada pensativa. Teniente de navío Castillo dijo: ¿Ha visto los registros? Sí, Majestad, dije, poniéndome en posición de firmes antes de corregirme. La formalidad le sienta bien, Majestad, dijo ella con una leve sonrisa. Pero por favor, relájese. Ha heredado suficiente disciplina para 2 generaciones. Sonreí, pero mi sonrisa se desvaneció rápidamente. Majestad, no entiendo por qué mi abuelo la involucró en todo esto. Podría haberme dejado simplemente una carta. Ella se acercó, su expresión se suavizó. Sabía que una carta no sería suficiente. Quería que sintiera el peso del servicio, que supiera que el legado de su familia no se trata de riqueza, sino de administración. Administración. La reina asintió. Su abuelo ayudó a establecer un fondo conjunto hace décadas, lo que ahora llamamos la Fundación del Recuerdo. Fue creada para apoyar a veteranos heridos y a sus familias en ambas naciones. Cuando se retiró, la rama española del fondo quedó inactiva. Esperaba que usted la reviviera, parpadeé. ¿Yo? ¿Quién mejor?, dijo simplemente. Usted entiende tanto el deber como la compasión. El general fue claro. Su patrimonio nunca estuvo destinado a la indulgencia. Estaba destinado a tener un impacto. Se hizo a un lado y señaló una caja de terciopelo en la repisa de la chimenea. Dentro encontrará su condecoración, la que él declinó. La abrí con cuidado. La medalla brillaba, dorada y carmesí, grabada con las palabras:
por un servicio más allá de las fronteras. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. El último deseo de su abuelo continuó. Fue que usted la aceptara en su lugar, en nombre de cada soldado que sirvió en silencio, sin reconocimiento. Apenas podía hablar. No merezco esto. La reina sonrió levemente. Tampoco él, según él mismo, precisamente por eso lo merecía. Durante un largo momento, la habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj. Finalmente, extendió la mano. «Teniente de navío Castillo, ¿me permite?», asentí. Ella misma prendió la medalla en mi uniforme. El gesto se sintió increíblemente personal, casi sagrado. Cuando se apartó, dijo en voz baja. Una vez me dijo: «Mi nieta sabrá qué hacer cuando llegue el momento». Creo que tenía razón. Tragué saliva. «¿Qué se supone que debo hacer, Majestad?». «Vuelva a casa», dijo. «Sirva de nuevo, pero esta vez a su manera». Las palabras resonaron en mí como si las hubieran pronunciado ambos, ella y el abuelo juntos. Cuando salí del palacio esa noche, Madrid brillaba bajo la lluvia. Sostenía la medalla en la palma de mi mano, su peso a la vez insoportable y reconfortante. En algún lugar al otro lado del océano, mi familia probablemente seguía celebrando su herencia, sin saber que aquella de la que se burlaban ahora llevaba un legado firmado por la propia reina. Por primera vez, me di cuenta de que el abuelo no me había dejado nada. Me había dejado todo lo que importaba. Cuando regresé a mi hotel esa noche, no pude dormir. La lluvia golpeaba suavemente la ventana como el tic-tac de un reloj, instándome a actuar. La medalla del abuelo yacía sobre el escritorio junto a la carpeta sellada de la reina. El peso de todo aquello me oprimía el pecho. Honor, confusión y algo que se sentía sospechosamente como el destino. Finalmente abrí la carpeta. Dentro había una única hoja de pergamino con el escudo real grabado en oro. Decía: «La Fundación del Recuerdo, establecida conjuntamente bajo los gobiernos de España y Francia, financiada por el general Héctor A. Castillo. En caso de su fallecimiento, su sucesora designada está autorizada a reanudar las operaciones bajo aprobación dual». En la parte inferior había una línea para la firma: «Elena Castillo, teniente de navío, Armada Española». Por un momento me quedé mirando. Mi abuelo no me había dejado un regalo, me había dejado una responsabilidad. A la mañana siguiente, me reuní de nuevo con el señor Montesinos y una ayudante más joven llamada Clara. Me trajo un té lo suficientemente fuerte como para mantener una cuchara de pie y una pila de registros más antiguos que el matrimonio de mis padres. «Su abuelo financió estas operaciones en silencio durante décadas», dijo Clara. «Viviendas para veteranos heridos, becas para sus hijos, programas de reintegración. Todo se detuvo después de un incidente, a principios de los 2000. «¿Qué tipo de incidente?». Ella vaciló. «Mala gestión financiera. Los fideicomisarios españoles, su padre entre ellos, congelaron los activos de la fundación después de una disputa. La mitad francesa permaneció intacta, pero el lado español quedó en silencio». El pulso se me aceleró. «¿Mi padre?». El señor Montesinos asintió solemnemente. Se le concedieron derechos administrativos limitados a través del patrimonio de su abuelo. Desafortunadamente, los usó para desviar fondos a empresas personales, rozando la ilegalidad. La reina decidió no intervenir por respeto a la privacidad de su abuelo, pero creía que llegaría el día en que usted lo corregiría. Las palabras golpearon como una ola fría. Así que esa era la verdadera razón del billete a Madrid. El abuelo sabía que no se podía confiar en su hijo. Me había enviado a terminar lo que él no pudo, sin desatar un escándalo. Pedí ver los libros de contabilidad. Los números no mentían. Años de donaciones habían sido redirigidos a empresas fantasma, desarrollos de lujo, inversiones privadas, todo bajo el nombre de Castillo Holdings. Sentí náuseas. La voz de Clara se suavizó. «Podemos ayudarla a restablecer la fundación. Todo lo que necesita es su firma como sucesora. Una vez reactivada, la rama española recuperará el control de los activos». Pero el señor Montesinos se inclinó hacia adelante. «Estará declarando la guerra abierta a su familia, legal, ética y socialmente. ¿Está preparada para eso?». Pensé en la bandera del abuelo doblada en mi mesita de noche, en las risas en aquel salón andaluz, en la sonrisa de suficiencia de papá cuando dijo: «Supongo que no te quería tanto».
Sí, dije en voz baja. Estoy preparada. Esa tarde, fuimos a la oficina del Tesoro Real para finalizar la transferencia. Firmé los documentos, cada trazo de la pluma tan firme como el latido de un corazón. Cuando terminé, el señor Montesinos me entregó una copia sellada del estatuto. Enhorabuena, teniente de navío, dijo. La fundación del recuerdo ahora le pertenece. Pertenece. La palabra sonaba extraña. No era mía, no realmente. Era de todos. Pero llevaba su nombre, y eso lo significaba todo. Antes de irme, Clara me deslizó un segundo sobre en la mano. Esto vino de la caja fuerte personal del difunto general, susurró. Quería que lo tuviera una vez que firmara. En el taxi de vuelta al hotel, lo abrí. Dentro había una única fotografía. El abuelo de pie con un grupo de veteranos, sus manos descansando en los hombros de los demás. En el reverso había escrito: el servicio nunca termina, Elenita. Solo cambia de uniforme. Las lágrimas emborronaron la tinta. Esa noche, envié un correo electrónico a mi oficial al mando en Rota para solicitar una reasignación temporal a la península por asuntos de la herencia familiar. No di más detalles, respondió en cuestión de horas. Tómese el tiempo que necesite, teniente de navío. Se lo ha ganado. Cuando subí al vuelo de regreso a la mañana siguiente, solo llevaba 3 cosas: la medalla, el estatuto y la nota del abuelo. Todo lo demás, el resentimiento, el dolor, la confusión, se quedó atrás en la niebla de Madrid. Mientras el avión se elevaba sobre la península, repasé las palabras de la reina en mi mente. Sirva de nuevo, a su manera. Quizás esto era lo que el abuelo quería decir desde el principio. El servicio no consistía en obedecer órdenes. Consistía en responder a las llamadas silenciosas que nadie más podía oír. Cuando las ruedas tocaron tierra en Sevilla, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era la nieta olvidada. Era la última soldado del general, y mi misión acababa de empezar. Para cuando aterricé de nuevo en Andalucía, el otoño había tornado el aire agudo y dorado. La finca de los Castillos se alzaba sobre las colinas como una fortaleza de orgullo y cristal pulido. Cada piedra comprada con el sacrificio de otra persona. No había vuelto a casa desde el funeral. Papá estaba esperando en la entrada, café en mano, las gafas de sol reflejando la última luz del día. Vaya, mira quién ha decidido regresar de sus vacaciones reales, dijo, sonriendo con suficiencia. ¿Te ofreció la reina té y compasión? Sonreí levemente. Algo así. Mamá apareció detrás de él, impecablemente vestida como siempre. Deberías habernos dicho que te ibas, Elena. Los vecinos preguntaron dónde te habías metido. Fue embarazoso. No pensé que importara, dije en voz baja, pasando junto a ellos hacia la puerta. Dentro, la casa olía a roble pulido y a dinero. Los mismos retratos familiares colgaban de las paredes. La foto militar del abuelo justo en el centro, rodeada de los trofeos de golf de mi padre y los premios universitarios de mi hermano. Su uniforme parecía fuera de lugar entre tanto ego. En la cena, hablaron de su herencia como si fuera un juego. Papá describió las renovaciones de la finca, el nuevo viñedo, el mármol importado para el vestíbulo. Mamá asentía con orgullo, removiendo su vino. Cuando finalmente se volvió hacia mí, su tono era mitad diversión, mitad condescendencia. ¿Y qué hiciste en Madrid? Turismo, compras. Dejé el tenedor. Fui al Palacio de la Zarzuela. La mesa se quedó en silencio por un instante. Luego papá estalló en carcajadas. Claro, y yo comí con el presidente del gobierno la semana pasada. Me reuní con el secretario de Su Majestad, continué con calma. Me pidió que me hiciera cargo de algo que empezó mi abuelo. Mamá ladeó la cabeza. ¿Un hobby? Una fundación. Papá enarcó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Para qué? ¿Fiestas de té y uniformes viejos? Para veteranos heridos, dije. El abuelo la fundó con la reina hace décadas, me la dejó a mí. La sonrisa de suficiencia de papá vaciló. Eso es ridículo. Nunca lo mencionó. Quizá no a ti, repliqué. Por primera vez esa noche, vi algo parpadear en sus ojos. No ira, sino miedo. Miró su copa. Bueno, sea cual sea la fantasía que te has montado, espero que te mantenga ocupada. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales. El resto de la cena fue silencio y cubertería. Más tarde, mientras estaba en el porche trasero viendo la luna salir sobre los campos, oí pasos detrás de mí. Mamá se unió a mí, con los brazos cruzados. No tienes que fingir que eres importante, Elena. Es tierno.
pero solo conseguirás ponerte en ridículo. Me volví hacia ella. ¿Sabes lo que es realmente ridículo? Tener una hija que sirvió a su país y aún así avergonzarse de ella. Sus labios se tensaron. Siempre fuiste una dramática. No dije, acercándome. Simplemente he dejado de disculparme por ser algo que nunca entenderás. Ella no respondió. De vuelta en mi antiguo dormitorio, las paredes todavía estaban llenas de medallas y condecoraciones enmarcadas que el abuelo me había dado a lo largo de los años. Saqué mi portátil y abrí los archivos encriptados que el señor Montesinos me había enviado. Todo estaba allí: los libros de contabilidad, las escrituras de los fideicomisos, la prueba de cómo papá había desviado fondos a cuentas personales. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de claridad. No quería venganza, quería corrección. A la mañana siguiente, conduje hasta Sevilla y me reuní con el abogado de toda la vida de la familia Castillo, el señor Gallardo, el mismo hombre que me había entregado aquel sobre en el funeral. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio el sello real en mi maletín. Teniente de navío Castillo, dijo, poniéndose de pie. Debo admitir que no esperaba volver a verla. Necesito que tramite unos papeles, dije, deslizando los documentos sobre su escritorio. Se puso las gafas y leyó en silencio. Está reactivando la Fundación del Recuerdo, sí, y estoy transfiriendo todos los activos asociados a ella de nuevo bajo supervisión federal y real. Parpadeó. Eso significa que su padre perderá el control de varias cuentas conjuntas. Lo sé. Me miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Su abuelo estaría orgulloso. Cuando salí del despacho, el sol de la mañana se abría paso entre las nubes. Por primera vez, me sentí ligera. Esa tarde, sonó el teléfono. La voz de papá tronó a través del auricular. ¿Qué has hecho? Gallardo dice que has presentado algo en el Tesoro. Mantuve un tono de voz tranquilo. Solo he cumplido el último deseo del abuelo. La fundación vuelve a estar activa. No tenías ningún derecho. Tenía todo el derecho, dije, legal y moralmente. Hubo una larga pausa. Cuando finalmente habló, su voz era más baja. ¿No entiendes cómo se ve esto? Creo que sí. Se ve como rendición de cuentas. Colgué antes de que pudiera responder. Afuera, el aire nocturno olía de nuevo a lluvia. Salí al porche y miré las estrellas. En algún lugar, el abuelo probablemente se estaría riendo, no con triunfo, sino con alivio. Ya no estaba enfadada, simplemente era libre. Y mientras las cigarras cantaban y el viento susurraba entre los árboles, susurré las palabras que él me había dicho una vez de niña. Mantente firme, Elenita. Algún día te saludarán a ti. Ya no necesitaba su aprobación. El saludo ya era mío. 3 días después, estaba a mitad de mi café matutino cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes, alertas de noticias y llamadas perdidas iluminaban la pantalla como fuegos artificiales. Al principio, pensé que algo había salido mal con los papeles de la fundación. Entonces vi el titular. La reina respalda el Fondo Hispano-Francés para Veteranos. La nieta del general Castillo liderará la reactivación conjunta. Ahí estaba, mi nombre justo debajo del abuelo. Teniente de navío Elena Castillo, de la Armada Española, nombrada directora de la Fundación del Recuerdo. El artículo incluía una foto que no sabía que existía. Yo, de pie junto al señor Montesinos fuera del palacio, con la medalla prendida en mi uniforme. El pie de foto decía, honrando un legado de servicio a través de generaciones. Para cuando terminé de leer, el teléfono ya estaba sonando de nuevo. Papá, respiré hondo antes de contestar. Buenos días, papá. Buenos días. ¿Tienes idea de lo que está pasando? Hay una foto tuya con la reina en el periódico. ¿Qué demonios has hecho? Exactamente lo que el abuelo me pidió, dije con calma. Reactivé su fundación. Has actuado a mis espaldas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para las finanzas de la familia, las cuentas, las propiedades? Nunca fueron nuestras, interrumpí. Pertenecían a los veteranos. Su voz se endureció. ¿Te crees una heroína ahora? No, dije suavemente. Creo que finalmente he dejado de fingir que no lo era. Colgó. Al mediodía, los periodistas habían empezado a llamar a la finca. Mi hermano me envió un mensaje. ¿De verdad te has vuelto de la realeza, eh? Mi madre simplemente escribió, tenemos que hablar. Cuando llegué esa tarde, la puerta principal ya estaba abierta.
un símbolo tácito de que los muros de la familia se habían agrietado. Papá se paseaba por el vestíbulo, con las mangas arremangadas, la corbata aflojada y los ojos enrojecidos. Elena dijo, con la voz tensa: «Nos has humillado». Le sostuve la mirada. «No, papá. Nos he rebelado». Su mandíbula se tensó. «¿Te crees mejor que tu propia familia ahora?» «Creo que he aprendido del único miembro que entendía el honor». Mamá se adelantó, retorciéndose las manos. «Tu padre ha trabajado duro por todo lo que tiene. Con el dinero del abuelo le corté. Dinero que se suponía que debía reconstruir hogares para veteranos. Dinero que convertisteis en viñedos y casas de vacaciones». Por un momento, nadie habló. Entonces papá explotó. «Eres una desagradecida. No serías nada sin este apellido». «Qué curioso», dije, sacando el documento doblado de mi abrigo. «Es exactamente de lo que he venido a hablar». Coloqué el estatuto de la Fundación del Recuerdo sobre la mesa. Desde ayer, el fideicomiso está bajo protección estatal y real. Cada euro que fue malversado está siendo devuelto a su propósito legítimo. Recibiréis una notificación de auditoría formal en una semana. Su rostro perdió todo el color. «No te atreverías». «Ya lo he hecho». La voz de mamá tembló. «Elena, esto nos va a arruinar», no dije suavemente. «Nos va a salvar. Solo que no de la manera que pensáis». Papá se dio la vuelta, agarrando el borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Has deshonrado la memoria de tu abuelo». Me acerqué. «No, papá, la he honrado. Solo estás molesto porque por una vez no eres tú el que lleva el uniforme». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno después de un relámpago. Cuando me fui, la casa a mis espaldas parecía más pequeña de alguna manera. La mansión, los cuadros, los trofeos, todo parecía atrezo de escenario. Esa noche, me senté en mi coche en la colina que dominaba la finca. Las luces del porche parpadeaban, diminutas y frágiles, mientras mi teléfono volvía a vibrar, esta vez con una llamada del señor Montesinos. «Teniente de navío Castillo», dijo cálidamente. «Confío en que ha visto la cobertura de los medios». «Sí, la he visto. Su Majestad está complacida. Me ha pedido que le transmita sus felicitaciones personales y que le informe de que su discurso en la inauguración de la fundación ha sido programado para la próxima semana». ¿Mi qué? Habrá representantes de ambos gobiernos, varios generales y algunas familias de veteranos. Es una ocasión importante. Me reí nerviosamente. «No soy política, señor Montesinos», no dijo. «Y es precisamente por eso que es la persona adecuada. Su abuelo quería a alguien que pudiera hablar desde el corazón, no desde el atril». La semana siguiente pasó en un torbellino de preparativos. Ensayé frente al espejo y luego me detuve. El abuelo lo habría odiado. Siempre decía: «Habla claro, Elenita. La verdad no necesita pulirse». El día de la ceremonia, el auditorio en Madrid estaba abarrotado, filas de uniformes, cintas y medallas brillando bajo las luces. Un retrato del general Héctor A. Castillo estaba junto al escenario, cubierto con ambas banderas. Cuando dijeron mi nombre, caminé hacia el podio, el sonido de mis tacones resonando como tambores. «Buenos días», comencé, con la voz firme. Cuando era pequeña, mi abuelo me dijo que un soldado nunca se retira de verdad, simplemente cambia de campo de batalla. No entendí lo que quería decir hasta ahora. Hablé sobre el honor, sobre el servicio, sobre lo que significaba llevar un legado que no se construía sobre la riqueza, sino sobre la fe en la humanidad. Hablé de los veteranos que volvían a casa y eran olvidados, y de cómo esta fundación se aseguraría de que nunca más lo fueran. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Luego vino el aplauso, suave al principio, y luego atronador. En algún lugar de ese mar de uniformes, vi a un infante de marina mayor secarse los ojos. Después, mientras estaba en el backstage, se acercó el señor Montesinos. «Su abuelo habría estado orgulloso», dijo. «Eso espero». Él sonrió. Habría dicho: «Misión cumplida, teniente de navío». Esa noche, mientras conducía a casa, mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje de un número desconocido. Era de papá. «Tu discurso ha sido algo. No lo entendía antes. Ahora sí. Lo siento». Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Por primera vez, el silencio entre nosotros se sentía menos como un muro y más como un puente esperando a ser cruzado. No respondí.
Todavía no. Algunas verdades no necesitaban palabras, solo necesitaban tiempo. Afuera, el cielo nocturno se extendía amplio y lleno de estrellas, del mismo tipo que el abuelo solía usar para trazar misiones. Bajé la ventanilla, respiré el aire frío y susurré: «Recibido, mi general». 6 meses después, la primavera cubrió Andalucía como una redención silenciosa. El viñedo detrás de la finca de los Castillo volvió a florecer, pero esta vez sin el orgullo hueco que una vez lo ahogó. Los titulares se habían desvanecido, las auditorías estaban hechas y la Fundación del Recuerdo prosperaba. Casas construidas, becas concedidas y soldados olvidados honrados. Pero yo no había vuelto desde la noche de nuestra confrontación, no hasta hoy. El motor del coche ronroneó suavemente mientras aparcaba bajo el viejo roble que el abuelo plantó el año en que nací. El viento olía débilmente a azahar y a lluvia. Salí con mi uniforme de gala de la Armada, la medalla brillando tenuemente bajo la luz nublada. No era por presumir, era por respeto. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Mamá estaba allí, más pequeña de alguna manera, su voz insegura. «Estás preciosa, Elena». «Gracias, mamá». Ella vaciló. «Tu padre está en el jardín». Asentí y pasé junto a ella por el familiar camino de piedra que llevaba al monumento del abuelo. Había sido enterrado bajo la bandera que una vez saludó, bajo una placa de mármol que decía: «Gral, Héctor A. Castillo. Sirvió al deber y a la humanidad». Papá estaba arrodillado junto a la tumba, recortando la hierba a su alrededor con una precisión silenciosa. Su cabello, antes impecable, ahora estaba veteado de plata. Cuando levantó la vista, no había arrogancia, solo cansancio. «No pensé que vendrías», dijo en voz baja. «No estaba segura de hacerlo», admití. Se sentó, dejó escapar un lento suspiro. Necesitaba tiempo para enfrentarme a lo que le había hecho a él, a ti, a lo que nuestro apellido representaba. Lo vi enderezar las pequeñas banderas de España y Francia a cada lado de la lápida. «Le gustaría esto», dije. 2 naciones, una al lado de la otra. Él sonrió levemente. Siempre creyó que la fuerza venía de las alianzas. Nunca lo entendí hasta que vi tu discurso. Nos quedamos en silencio por un rato. Los pájaros cantaban en algún lugar a lo lejos. El mundo, vivo de nuevo. Finalmente, se volvió hacia mí. «Sabes, al principio estaba enfadado. Pensé que nos habías traicionado. Pero luego me di cuenta de que eras la única que recordaba quiénes se suponía que debíamos ser». Me tragué el nudo que tenía en la garganta. No quería destruir nada, papá. Simplemente no podía dejar que su trabajo muriera en la codicia. Él asintió lentamente. «No lo destruiste, lo redimiste». El aire entre nosotros se suavizó, frágil, pero honesto. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja desgastada. «Tu abuelo me dio esto después de mi primer ascenso». Nunca la abrí. No estaba preparado. Me la entregó. Dentro había una única pieza de ajedrez de plata, la reina. «Un día, dale esto a la persona que entienda el juego mejor de lo que tú lo entendiste nunca», recitó papá en voz baja. «Debió saber que serías tú». Me reí, medio ahogada por las lágrimas. Siempre le encantó su simbolismo. Nos quedamos allí un buen rato, no como adversarios, sino como 2 soldados del mismo bando, por una vez. Cuando mamá se unió a nosotros, llevaba un ramo de rosas blancas. «Lo siento», dijo antes de que yo pudiera hablar, «por lo que dije en la lectura del testamento, por lo que pensé de ti». Le tomé la mano con delicadeza. «Está bien, mamá. Todos veíamos lo que queríamos ver en aquel entonces». No dijo, negando con la cabeza. «Tú viste lo que importaba». Colocó las flores junto a la tumba y juntos inclinamos la cabeza. Más tarde, mientras caminábamos de regreso a la casa, papá se detuvo en los escalones del porche. «Queremos ayudar», dijo. «La fundación, como podamos. No por el mérito, solo para hacer algo bien por una vez». Sonreí, sintiendo que el viejo dolor se aflojaba. «Entonces empezad con el proyecto de viviendas para veteranos en Rota. Les vendría bien un buen equipo de construcción». Sus cejas se arquearon. «¿Confiarías en mí para eso?» «No te estoy dando el proyecto», dije, con una sonrisa. «Te estoy ofreciendo una oportunidad de servir». Él asintió, entendiendo perfectamente. Esa tarde, conduje hasta la costa donde el abuelo solía llevarme a pescar. El agua brillaba dorada bajo el atardecer, tranquila y vasta.
Me quedé allí sola, viendo las olas llegar, rítmicas, pacientes, eternas. De mi bolsillo saqué la pieza de ajedrez y la hice girar entre mis dedos. Tenías razón, abuelo, susurré. Algunas batallas no se libran en salas de guerra, se libran en salones, a través de mesas de comedor, dentro de los corazones de personas que olvidaron lo que significa el honor. El viento se llevó las palabras como un saludo. Cuando regresé a la ciudad esa noche, la nueva sede de la fundación brillaba suavemente en la oscuridad, un edificio modesto, pero lleno de propósito. En la pared interior colgaban dos banderas, una al lado de la otra y una sola cita grabada en latón. El servicio no es lo que hacemos por las medallas, es lo que hacemos cuando nadie está mirando. Gral. Héctor A. Castillo. Miré a los jóvenes voluntarios que clasificaban suministros y respondían a las llamadas de los veteranos. Así era el legado. No riqueza, no prestigio, sino continuidad. Antes de irme, escribí una breve nota y la dejé en mi escritorio para la reunión de personal de la mañana siguiente. Recordemos que cada decisión que tomamos aquí honra a alguien que una vez vistió un uniforme. Haced que el abuelo se sienta orgulloso. Haced que España se sienta orgullosa. TTE. De navío Elena Castillo. Afuera, las primeras estrellas parpadearon. Respiré hondo y sonreí. Misión cumplida, susurré. Pero el trabajo continúa. Luego, volviéndome hacia la cámara de un mundo que nunca vería realmente la historia completa, hablé de la misma manera que solía hacerlo el abuelo al finalizar un informe de campo, firme, clara y llena de un orgullo silencioso. Si esta historia ha tocado tu corazón, tómate un momento para reflexionar sobre tu propio legado. Recuerda a las personas que sirvieron antes que tú. Perdona a quienes te fallaron y honra a aquellos que creyeron en ti cuando nadie más lo hizo. Porque la familia no se trata de sangre o herencia, se trata de quién sigue a tu lado cuando los uniformes han desaparecido.